que aquí se centra la doctrina de la Iglesia Católica, de la Santísima Trinidad, que tres personas sí pueden. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo al horario en el cual tú te encuentres en este momento. El Señor Jesucristo te bendiga rica y grandemente, mi querido hermano y hermana. Gracias por estar aquí en este video. En esta oportunidad vamos a estar hablando acerca de 1 de Juan, capítulo 5 y versículo 20. Estaremos haciendo un análisis con la ayuda de Dios, un análisis en cuanto a la hermenéutica y a la exégesis, para poder determinar si verdaderamente 1 de Juan capítulo 5 y versículo 20 demuestra la existencia de un Dios Hijo y como consecuencia si demuestra en este caso la existencia de una Trinidad. Este video no lo hago para ofender a nadie. Este video, este canal y todo el trabajo que estamos haciendo es por amor a Dios, por amor a la palabra de Dios, por amor a la verdad. Y este es un programa de amor fraterno para todos ustedes. Así que no lo veas como un ataque, solamente compartamos ideas en el nombre de Jesucristo. Dios te bendiga. Y bien, aquí estamos de regreso, mis queridos hermanos. Ahora vamos a comenzar entonces con el análisis de 1 de Juan 5:20. Así que les voy a poner aquí en la pantalla, para los que van a ver este video, una vez que esté arriba, vamos a ir acá a poner esta escritura, 1 de Juan 5:20, ¿ok? Ahora sí. Vamos a analizarlo. Gloria a Dios. Bien. Gloria a Dios. Vamos para allá. Vamos a ver. Ok, 1 de Juan capítulo 5. Lo vamos a leer desde el contexto, ¿verdad? Ok. Bueno. Ok, bueno. 1 de Juan 5 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Ok. Aquí la Biblia de entrada ya nos está separando a Dios el Padre de Cristo, ¿no? Los está distinguiendo. Bien. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, ¿sí? Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, ¿ok? Y sus mandamientos no son gravosos, dice aquí el apóstol, ¿ok? Ahora, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Fíjate cómo aquí la palabra de Dios nos va a mostrar algo muy importante, amado hermano. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Repito, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Déjame checar acá el audio. Gloria al Señor. Bendita sea la gloria del Señor Jesucristo. Ok, todo perfecto. Vamos para allá. Entonces, aquí de entrada el versículo 5 nos está demostrando que Jesucristo no es un Dios Hijo, sino el Hijo de Dios, que es muy distinto. Ok, seguimos adelante. Versículo 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de ¿quién? De su Hijo. Ok, aquí la Biblia nos distingue a Dios el Padre de su Hijo Jesucristo. Seguimos leyendo. El que cree en el Hijo de Dios, no Dios Hijo, ¿verdad? Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios, ¿sí? Le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios el Padre, ha dado acerca de su Hijo. Otra vez, hay una distinción entre Dios el Padre y su Hijo Jesucristo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Entonces,
De entrada, el texto nos está arrojando luz para demostrarnos que la vida eterna nos la da el Padre. Y que si el Señor Jesucristo nos puede dar vida eterna es porque su Padre, Dios su Padre, ha depositado en Jesús su Hijo la vida eterna. Seguimos leyendo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Vale? Versículo 13. Esas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Otra vez. Esas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Nuevamente la Biblia no le llama a Cristo Dios Hijo, sino Hijo de Dios. Para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre de quién, del Hijo de Dios, no Dios Hijo, Hijo de Dios. Y esa es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier, y sí, sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, perdón. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida, dice el apóstol Juan. Voy leyendo. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, perdón. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios, no dice, sabemos que el Dios Hijo ha venido y nos ha dado entendimiento. No, hermano. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios, no dice Dios Hijo, dice Hijo de Dios. Pero sabemos que el Hijo de Dios, no Dios Hijo, ¿verdad? Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna, hijitos guardados de los ídolos. Amén. Bueno, cuando hacemos el análisis con la hermenéutica y la exégesis, pero sobre todo con la ayuda de Dios, nos daremos cuenta, yo estaba para mis hermanos trinitarios y también para mis hermanos unicitarios, nos daremos cuenta aquí, amados hermanos, ¿verdad? Que el texto, en primer lugar, no está probando que Cristo es un Dios Hijo. El texto está probando que Cristo es el Hijo de Dios, porque todo el contexto así lo identifica. En segundo lugar, el contexto del texto de Primera de Juan 5:20, como ya lo dije, demuestra que el Señor Jesús es el Hijo de Dios, pero no demuestra que es un Dios Hijo. Ahora, bueno, te lo voy a dar para que lo apuntes. Repito, número 2, el contexto de Primera de Juan 5:20 demuestra que el Señor Jesús es el Hijo de Dios, pero no demuestra que es un Dios Hijo. Apunta el contexto. Primera de Juan 5:5. Bueno, sería Primera de Juan capítulo 5, versículos. Los versículos son los siguientes. Versículo 5, versículo 9, versículo 10, versículo 11 al 12 y por último el inicio del versículo 20. Todos estos versículos del capítulo 5 de la primera carta del apóstol Juan, que son el contexto del texto, nos demuestran de manera contundente y limpia y clara y nítida que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero no un Dios Hijo. Ahora, en tercer lugar, los versos paralelos confirman que el texto muestra que Dios se manifestó, se reveló o se dio a conocer por medio del Señor Jesucristo, su Hijo. En pocas palabras, confirma que Dios se manifestó en carne. Primera de Timoteo 3:16. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Ahora, Cristo nos ha dado a conocer al Padre, nos ha revelado al Padre. ¿Por qué? Porque el Dios verdadero y la vida eterna, que es el Padre, se ha dado a conocer y se ha revelado al mundo entero mediante su Hijo Jesucristo. Porque Jesucristo es la imagen del Dios invisible y es el templo donde Dios habita. Ahora, vamos a ir acá al Evangelio de Juan en el capítulo 1 y el versículo 18 para que podamos hacer aplicar esta ley de la hermenéutica, la cual consiste en los versos paralelos, ¿verdad? Los versos paralelos y las enseñanzas generales paralelas nos pueden aclarar un texto que aparentemente es un poco confuso.
Primera de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 18 dice, a Dios, es decir, al Padre, nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, es decir, Cristo Jesús, que está a la diestra del Padre, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, como podemos ver aquí, amados hermanos, el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, nos ha dado a conocer a su Padre. Nos ha revelado a Dios su Padre. ¿Por qué? Porque Dios su Padre se ha velado, se ha escondido en la carne de su Hijo para darse a conocer al mundo. Ahora vamos a ir aquí en el mismo Evangelio de Juan, vamos a ir al capítulo 14, como dicen en Brasil, 14. Y vamos aquí a analizar lo que nos dice la Escritura. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Rápidamente acá al Evangelio de Juan, capítulo 14 y el versículo 7. Si me conocierais, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices? ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Ahora, ese texto, como decía el pastor Marcelo Fuentes Santiago el día de ayer, no muestra que Jesucristo hombre es el Padre. Lo que demuestra es que Jesucristo hombre nos ha dado a conocer al Padre. ¿Por qué? Porque la deidad del Padre se encarnó, se escondió, se manifestó en carne, en la carne de su Hijo Jesucristo, y por medio de su Hijo Jesucristo, Dios el Padre se ha dado a conocer al mundo entero. Eso es lo que el texto te está diciendo. Y si no me crees, sigue leyendo acá en el versículo 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Ahora vamos a ir al Evangelio de Juan, el capítulo 10. Estos versos paralelos están confirmando la verdad que nos enseña primera de Juan 5:20. ¿Verdad? Que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, es decir, al Padre. Ahora, vamos a ir acá al Evangelio de Juan en el capítulo, creo que va a ser el capítulo 10, versículo 26, si no me equivoco. Aquí está en el versículo 28 al 29, dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, dice Cristo, mi Padre, es decir, Dios el Padre, me las dio. ¿Sí? Es mayor que todos. Mi Padre que me las dio, perdóname, es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, aquí está la clave, amado hermano. Yo y el Padre, uno somos, una unidad. Es decir, que Cristo hombre y Dios el Padre están fusionados en el sentido de que en el ministerio terrenal de Cristo, cuando Cristo estuvo en la tierra, Dios el Padre y Cristo estaban fusionados en una hipóstasis, en una unión hipostática. De esa manera, Dios el Padre se dio a conocer por medio de su Hijo Jesucristo, porque Dios el Padre estaba escondido en la piel de su Hijo Jesús. Bien. Ahora vamos a ver otro texto, otro verso paralelo, que en este caso sería Isaías 43, 10. Isaías 43, 10. Repito, estos versos paralelos son para confirmar la verdad que nos enseña primera de Juan 5:20, que el Hijo de Dios ha venido y nos ha revelado al Padre, nos ha dado a conocer al Padre. Isaías 43, 10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. ¿Sí? Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Repito, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo, ¿quién es este siervo? Su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis. Otra vez, para que me conozcáis. Por segunda vez, para que me conozcáis. Por tercera vez, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. En el hebreo dice, yo soy él. Es decir, que el siervo de Jehová, el Hijo de Dios, nos vendría a dar a conocer al Padre, nos revelaría al Padre, porque el Padre en su naturaleza ontológica nadie lo puede ver. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. San Juan capítulo 1 y el versículo 18.
Entonces, amados hermanos, seguimos adelante con este análisis exegético y hermenéutico de 1 de Juan 5:20. Número 4. Ya quedó claro entonces el punto que estábamos hablando, ¿verdad? Que 1 de Juan 5:20 nos enseña que Cristo, el Hijo de Dios, nos ha revelado a su Padre. ¿Cómo? 1 Timoteo 3:16, Dios se manifestó en carne. ¿Cuál carne? La carne de su Hijo Jesucristo. Número 4. La palabra ef, o también se traduce como mediante de o por medio de, no solamente como en, porque en muchas traducciones se traduce este pasaje de la siguiente manera: y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y de ahí se agarró Atanasio para decir que aquí hay un Dios Hijo. No, esta palabra en también se traduce como por medio de o mediante de. Y ahorita la palabra de Dios lo va a demostrar con otras versiones que son, que fueron traducidas por eruditos trinitarios. ¿Sí? Dos de ellas fueron traducidas por eruditos trinitarios y una de ellas fue traducida por judíos mesiánicos. Pero las dos primeras versiones que les voy a presentar fueron traducidas por trinitarios, ¿verdad? Por cristianos trinitarios, por cristianos evangélicos trinitarios. Bueno, entonces es importante resaltar que las palabras son polifacéticas y son polisémicas. Esto quiere decir que tienen muchos significados para su traducción. Vamos a ir acá a analizar en en estas versiones de la Biblia. Yo te recomiendo que entres a una página que se llama Biblia Todo. Ahí vienen muchas versiones bíblicas. Le pones aquí 1 de Juan capítulo 5, ¿verdad? 1 de Juan 5, un guión, bueno, yo a veces le pongo guión, ¿no? Le pongo 1 de Juan 5:20 y yo abajo le pongo Biblia Todo. Y acá ya me va a salir el texto, ¿verdad? Entonces todo lo que tienes que hacer es irte para acá abajo y le aprietas acá en una opción que dice mostrar todas las versiones. ¿Ok? Vamos a ponerle la lupita para que lo vean bien. Que no digan que estoy inventando. Bien, le damos acá para abajo y hay una versión aquí que se llama Biblia Arcas Fernández. Permíteme. Otra vez. Ahora sí. Vamos a darle acá donde dice, aquí está. Biblia Arcas Fernández. Vamos a ver cómo traduce aquí la Biblia Arcas Fernández. Ok. Mira. Voy a leer 1 Juan 5:20 en la traducción Biblia Arcas Fernández, la cual es una traducción que ha sido fabricada, producida por eruditos cristianos evangélicos trinitarios. Así que aquí no hay ninguna manipulación de mi parte. Hago esto solamente para confirmar lo que les dije al inicio, que la palabra en también se traduce como por medio de o mediante de, no solamente como en, que es una palabra ef en el griego. Así aparece como si fuera una E, una V y un acento en la E, ¿verdad? Pero se traduce como mediante de o por medio de, y no solamente como en, porque las palabras son polifacéticas y polisémicas. Dice así esta versión: sabemos, en fin, que el Hijo de Dios ha venido. Sabemos, en fin, que el Hijo de Dios, no dice Dios Hijo, dice Hijo de Dios. El Hijo de Dios ha venido y ha iluminado nuestras mentes para que conozcamos al verdadero. Con él estamos unidos, ¿con cuál? ¿Con quién? Con el Padre. Sí, con él estamos unidos mediante su Hijo Jesucristo. Otra vez, sabemos, en fin, que el Hijo de Dios ha venido y ha iluminado nuestras mentes para que conozcamos al verdadero. Con él estamos unidos mediante su Hijo. Aquí hay una unión hipostática entre el Padre y el Hijo y su Hijo Jesucristo, que es Dios mediante el Dios, que es Dios verdadero y vida eterna. Ahora, vamos a ir aquí a la Biblia Nazarena, que es una Biblia traducida por judíos mesiánicos. Déjame lo checo por acá. No sé si está acá arriba o está abajo. A ver, aquí está. Aquí está. Dice, sin embargo, sabemos que el Hijo de Elohim o de Dios está presente y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y mediante su Hijo Yeshua, el Mesías, estamos en el verdadero. Repito, sin embargo, sabemos que el Hijo de Dios, el Hijo de Elohim, está presente y nos ha dado entendimiento. 1 Juan 5:20 estoy leyendo.
para conocer al que es verdadero y mediante su Hijo, Yeshua HaMashiach, o el Mesías, estamos en el verdadero. Este es el Elohim verdadero y la vida eterna. Entonces, esta versión bíblica, traducida por judíos mesiánicos, traduce la palabra en como por medio de o mediante de. Y yo sé que usted me puede replicar y decir, pero hermano Isaac, esta traducción no fue traducida por judíos mesiánicos, ok. Pero recuerda, amado hermano, que la versión anterior que te puse en la pantalla fue traducida por trinitarios, por hermanos cristianos evangélicos trinitarios, no por judíos mesiánicos. Así que ese argumento ahí pues queda sin valor. Ahora, voy a pasar al punto número 5, pero antes de eso quiero aclararles que no estoy negando que Jesucristo es Dios. Lo que estoy negando es que Jesucristo sea un Dios hijo, porque no es lo mismo decir que Cristo es Dios a decir que es un Dios hijo. Hay una gran diferencia. La Biblia no enseña que Jesucristo es Dios hijo. La Biblia enseña que Jesucristo es Dios, pero no dice que es Dios hijo. Ese es el punto, amados hermanos. Usted no me va a poder probar a mí, se lo digo con mucho respeto y amor, en ninguna parte de las escrituras que Jesucristo es un Dios hijo, pero sí me podrá probar que es Dios, claro, es Dios, Jesucristo es Dios, pero no Dios hijo. Esa palabrita Dios hijo la inventó Atanasio, Tertuliano y Orígenes, pero sobre todo Atanasio. Bueno, vamos a ir para acá a la Biblia que se llama Biblia, Palabra de Dios para Todos, que esta traducción también es producto del trabajo de eruditos cristianos evangélicos trinitarios. Bueno, creo que es católica. No sé si no estoy seguro si es católica o si es producida por evangélicos. De lo que sí estoy seguro es que hermanos trinitarios produjeron esta traducción bíblica llamada Biblia, Palabra de Dios para Todos. Esta no es judía mesiánica, esta es trinitaria. Y dice así en 1 de Juan 5:20. Pero antes de leerla, primero te voy a hablar sobre lo que demuestra. Número 5, la versión denominada como Biblia, Palabra de Dios para Todos, traduce 1 de Juan 5:20 de la siguiente manera. Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. El Padre es el verdadero Dios y la vida eterna. Voy a leerte la versión. Biblia, Palabra de Dios para Todos, vuelvo a repetir, es una Biblia producida por trinitarios, por hermanos trinitarios. Dice, también sabemos que el Hijo de Dios vino y nos dio entendimiento para conocer a Dios, al único Dios verdadero. ¿Quién es este único Dios verdadero? El Padre. Entonces el Hijo de Dios nos ha revelado al Padre. Y esto no confirma un Dios hijo. Esto confirma que el Hijo de Dios nos ha revelado al Padre. Confirma 1 Timoteo 3:16 que Dios se manifestó en carne y se dio a conocer por medio de su Hijo Jesucristo a todo el mundo. También sabemos que el Hijo de Dios vino y nos dio el entendimiento para conocer a Dios, al único Dios verdadero, dice esta versión producida por hermanos trinitarios, ¿sí? Al único Dios verdadero. Nosotros lo conocemos. Vamos a ver de qué Dios verdadero está hablando aquí. ¿Está hablando de un Dios Hijo o un Dios Padre? Pues estamos en su Hijo Jesucristo. El Padre es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces este texto me está enseñando que Jesucristo, el Hijo de Dios, nos ha revelado a su Padre y que si nosotros conocemos al Padre es porque conocimos a su Hijo. Como Cristo lo dijo, el que tiene al Hijo, tiene al Padre. Y el que no tiene al Hijo, no tiene al Padre que le envió, porque están unidos en una unión hipostática. Por lo menos en el ministerio terrenal de Cristo, así lo manifiesta la Escritura. Bien. Ahora vamos a pasar al último punto, ¿verdad? Y este va a ser el cerrojo final con el cual la palabra de Dios nos va a demostrar a todos nosotros que 1 de Juan 5:20 no nos habla de un Dios hijo, sino que nos habla de que un hijo de Dios nos reveló a Dios, el Padre. ¿Y cómo la Biblia nos va a mostrar esto? Bueno, porque vamos a hacer una concatenación con San Juan 17:12-3, 2 al 3, San Juan 17, 2 al 3, perdón, y el propio Cristo, nuestro Señor, nos va a decir quién es ese Dios verdadero y vida eterna. Ok. 1 de Juan 5:20.
Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Aquí es importante anotar los elementos. Aquí hay dos elementos que vamos a apuntar. Obviamente, yo los voy a apuntar en mi mente, pero tú los puedes anotar en un papel o en lo que tú quieras. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios. Fíjate cómo aquí viene esta palabra, apúntalo. Dios verdadero o verdadero Dios, como tú quieras. Verdadero Dios o Dios verdadero, primer elemento. Y la vida eterna, segundo elemento. Aquí tenemos dos elementos, la vida eterna y el Dios verdadero. Ok, lo primero que quiero resaltarles es que según la Biblia, el que nos ha dado la vida eterna es el Padre. Y el Padre ha depositado esa vida eterna en su Hijo Jesús. Y esto lo dice el propio Primera de Juan 5, pero en el versículo 11. Y este es el testimonio. Fíjate, lo voy a leer desde el versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios, es decir, al Padre, le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y ese es el testimonio, que Dios, es decir, el Padre, Dios, nos ha dado vida eterna. ¿Quién nos dio la vida eterna entonces? Dios el Padre. Dice, y esta vida está en su Hijo. Por eso cuando nosotros aceptamos a Cristo tenemos vida eterna, porque el Padre depositó esa vida eterna en su Hijo Jesucristo. ¿Entiendes? Entonces apunta estos dos elementos, vida eterna y Dios verdadero. Ahora vamos a preguntarle al Señor Jesús, Señor Jesús, ¿quién es el Dios verdadero? ¿Y qué es la vida eterna, Señor Jesús? San Juan capítulo 17, versículo 2 al 3. Dice así el Señor Jesús. Lo voy a leer del versículo 11. Entonces habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, aquí está hablando el Señor Jesucristo con Dios su Padre. Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es, aquí viene el primer elemento, la vida eterna, apúntalo. Aquí está la vida eterna. Okay. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces la vida eterna y el Dios verdadero es el Padre. Es el Padre, no es un Dios Hijo, sino un Dios Padre. Entonces, primera de Juan 5:20, amado hermano, no nos está enseñando de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia que hay un Dios Hijo y que el Dios verdadero y la vida eterna es un Dios Hijo. No, el Dios verdadero y la vida eterna es el Padre. Y este Hijo, el Hijo de Dios, nos ha revelado a su Padre, a Dios su Padre, ¿sí? Mediante la manifestación en carne de la cual nos habla 1 Timoteo 3:16. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. No dice Dios Hijo, no dice Dios Espíritu, dice Dios. No dice primera persona, segunda persona, tercera persona. El apóstol Juan escribió que Jesucristo ha venido en carne, pero también el apóstol Pablo enseñó que Dios se manifestó en carne. O se manifestó Jesucristo, se manifestó Dios. Dios se manifestó. Jesucristo manifestó en carne, claro, porque Jesucristo es Dios. No hay ninguna contradicción, porque si Jesucristo no fuera llamado Dios en la Biblia, sería una contradicción. Porque Pablo escribiría que Dios se manifestó y Juan que Jesucristo se manifestó. Entonces, ¿cuál de los dos se manifestó? Dios se manifestó y Jesucristo es Dios. Entonces, ahí realmente lo que está haciendo el apóstol Juan es una concatenación para revelarnos que ese Jesucristo que nosotros no lo vimos, ellos sí lo vieron, que ese Señor Jesucristo que ellos vieron, no es otro más que el propio Dios que se manifestó en carne. No hay una contradicción, sino una complementación. Entonces, en este video espero que les haya quedado claro que 1 Juan 5:20, y esto va para mis hermanos unicitarios y también para mis hermanos trinitarios, ¿verdad? Pero sobre todo para mis hermanos unicitarios, porque muchas veces ellos se confunden con esta escritura y los logran sacar, no se confunden, ¿no? Se confunden. Hermano unicitario, 1 Juan 5:20 no muestra a un Dios Hijo ni a una Trinidad. 1 Juan 5:20 muestra que el Hijo de Dios nos ha revelado el Padre, como ya se mostró con todas las evidencias, porque confirma que Dios se dio a conocer, se reveló, se manifestó en carne. ¿Cuál carne? En la carne de su Hijo Jesucristo.
San Juan 1:18, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, amado hermano, espero que este video te haya sido de bendición, tanto si eres trinitario o eres unicitario, los dos son mis hermanos, ¿verdad? Este video pues es solamente de naturaleza educativa, solamente. Estamos compartiendo ideas, ¿verdad? Con amor y respeto. Y este es un programa de amor fraterno. Así que nos vemos primeramente, Dios, en una próxima edición de tu programa en defensa del Evangelio. Primeramente, Dios, más tarde estaré debatiendo con el pastor Ángel García sobre el tema de la gran ramera y por la noche, si Dios quiere, estaré en vivo con el tema sobre la secta de la luz del mundo acerca del caso penal acusatorio del líder de esta secta autonombrado el apóstol de Jesucristo y su nombre es Nazón Joaquín García. Bueno, nos vemos al rato si Dios quiere. Que Dios te bendiga y gracias por ver este video. Y bueno, espero que este video te haya sido de bendición. Muchas gracias por haber estado aquí en tu programa en defensa del Evangelio con tu hermano y siervo Isaac Fuentes. Dios te bendiga.